Amados hermanos, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Ismael Pérez Paredes. Hermanos, la lección que estudiaremos lleva por nombre Edom quitando el rencor. El objetivo de esta lección es reflexionar sobre el rencor de Edom hacia Israel y aprender a buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales. Dentro de este objetivo hemos remarcado dos conceptos básicos, como es el rencor y aprender a buscar la reconciliación. En primer lugar, explicaremos que una emoción es pasajera y que un sentimiento es duradero. El sentimiento puede durar días, semanas, meses, años y hasta siglos. Pero, ¿qué es el rencor? El rencor es un sentimiento de hostilidad y deseo de venganza motivado por el recuerdo de una ofensa o un perjuicio. Recordando un poco de historia, hablaremos de Edom. Eh, Abraham tuvo dos hijos, Ismael con su sierva Agar e Isaac con su esposa Sara, mejor conocido como el hijo de la promesa. A su vez, Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú al nacer era un bebé pelirrojo, de ahí que recibió el sobrenombre de Edom, que significa en hebreo rojo. De ahí que los descendientes de Esaú eran los edomitas. Por su parte, Jacob tuvo 12 hijos varones, de ahí las 12 tribus de Israel. Por lo que el pueblo de los edomitas y el de Israel eran considerados pueblos hermanos. Hermanos, ¿por qué el rencor entre Edom e Israel? El rencor entre Saúl y Jacob en la Biblia nos lo explica el libro de Génesis en el capítulo 25. Nos dice que el rencor se debe a varios factores. La historia comienza con la venta de su primogenitura por parte de Saúl a Jacob. Recordemos que Saúl era el hermano mayor de los gemelos y que la primogenitura era un derecho importante en la cultura hebrea, que otorgaba al hijo mayor la autoridad y la bendición paterna. Esaú, el hijo mayor, vende su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, por lo que el rencor de Esaú hacia Jacob se debe, en primer lugar, hermanos, a la pérdida de la primogenitura y a la bendición de su padre Isaac hacia su hermano Jacob, por lo que Esaú busca venganza sobre su hermano y Jacob huye al pueblo de Harán, específicamente a la casa de su tío Labán. Ahora, hermanos, recordemos que nuestro objetivo dice reflexionar sobre el rencor de Edom hacia Israel y aprender a buscar la reconciliación en nuestras relaciones personales. En Génesis 31 nos dice que Jacob eh,
decide regresar a Canaán después de 20 años de vivir con su tío Labán y regresa ya con su familia. En Génesis 33, en el versículo 1 nos dice, y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió de los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas. Y puso las siervas, Bila y Silpa, y sus niños delante. Luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los puso al final. Posteriormente Jacob pasó al frente e inclinóse a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano Esaú. Y nos dice, hermanos, el versículo 4, y Esaú corrió a su encuentro y abrazóle y echóle sobre su cuello y le besó, y lloraron ambos hermanos. Como vemos, hermanos, aquí se da la reconciliación entre Esaú y Jacob. Pero esta reconciliación se llevó a cabo 20 años después. De ahí que el rencor es un sentimiento duradero. Hermanos, continuamos con nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura se encuentra en el libro de Abdías. El libro de Abdías, aunque corto, es un mensaje profético sobre el juicio de Dios contra Edom, una nación descendiente de Esaú, que por su orgullo y por su maltrato a Israel, especialmente durante la caída de Jerusalén, el libro nos habla de la restauración final de Israel bajo el reinado de Jehová. Empezaremos, hermanos. Nuestra lectura bíblica está en el capítulo 1, versículos del 1 al 15. Número 1. Visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom. Oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos y levantémonos contra ella en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las gentes, abatido eres tú en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Pues si entraran a ti vendimiadores, aún dejarán algún rebusco. Hermanos, en estos versículos nos dice que el profeta Abdías introduce la profecía indicando que es una revelación de Dios sobre Edom y que el mensaje ha sido enviado a las naciones para que se preparen para la guerra contra Edom. Dios declara que hará que Edom sea pequeño y despreciado entre las naciones a pesar de su orgullo y su aparente fortaleza. También nos dice que la soberbia de Dios se captaba de su seguridad en las montañas rocosas, creyendo que nadie podía vencerlos. Además, enfatiza la inevitabilidad del juicio, incluso si Edom intentara escapar o esconderse, Dios los derribará. Abdías nos señala también que la destrucción completa que vendrá sobre Edom, comparándola como un saqueo total donde no quedará nada. En resumen, los versículos del 1 al 5 nos dice que se anuncia el juicio divino sobre Edom debido a su soberbia y crueldad hacia Israel, enfatizando que su aparente fortaleza no los protegerá de la ira de Dios. Hermanos,
Continuando con los siguientes versículos, nos dice el versículo 6: ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus cosas escondidas fueron buscadas. Hasta el término te hicieron llegar todos tus aliados, te han engañado. Tus pacíficos prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron el lazo debajo de ti. No hay en él entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Teman, serán quebrantados, porque todo hombre será talado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. Hermanos, en los versículos del 6 al 10 del libro de Abdías se describe el juicio de Dios sobre Edom por su maldad y crueldad hacia Israel, su nación hermana. Edom, a pesar de ser descendientes de Saúl y tener un parentesco con Jacob, no mostró ninguna misericordia ni ayudó a Israel cuando fueron invadidos por enemigos, sino que incluso se alegraron de su desgracia y aprovecharon su sufrimiento. En los versículos se describe cómo los enemigos de Israel saquearon sus posesiones sin que Edom interviniera para ayudar. Esto muestra la traición y la falta de solidaridad de Edom hacia su pueblo hermano. También nos menciona que se revela que los aliados de Edom lo engañaron y lo llevaron a la ruina. Aunque eran sus aliados, no le fueron leales ni los protegieron de los enemigos. Dios anuncia que juzgará a los sabios y entendidos de Edom, mostrando que su sabiduría y entendimiento no les sirvieron para evitar su propia destrucción. Se menciona el temor y la desolación que caerá sobre los montes de Saúl, indicando que la derrota y el juicio de Dios no solo afectarán a la nación, sino también a su tierra. En el versículo 10 se explica que la razón principal del juicio fue la violencia contra el hermano Jacob. Edom no solo ayudó a Israel, sino que participó activamente en su sufrimiento y destrucción. El versículo resalta la gravedad de la traición, dado el parentesco entre ambos pueblos. En resumen, hermanos, Abdías del 6 al 10 revela la justicia de Dios al juzgar a Edom por su maldad, por su crueldad y falta de solidaridad hacia Israel, su nación hermana. El versículo enfatiza que la razón principal de ese juicio es la violencia y el daño causado a Israel. Continuando con los versículos del 11 al 15. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y los extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día que fue extrañado, no te habías de haber alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia. No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar los que de ellos escapasen, ni habías tú de haber entregado los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes, como tú hiciste se hará contigo. Tu galardón volverá sobre tu cabeza. Hermanos, la profecía de Días, particularmente en estos versículos del 11 al 15, describe el juicio de Dios sobre Edom por su iniquidad y crueldad hacia Israel.
especialmente durante la caída de Jerusalén. Se enfoca en la justicia divina y el castigo a las naciones que se regocijan del sufrimiento de otros. Se critica la actitud de Edom al no intervenir para ayudar a Jerusalén durante su destrucción, sino todo lo contrario, que se unió a los enemigos en su alegría por las desgracias de Israel. Abdías condena la falta de compasión de Edom hacia Judá y su alegría por las desgracias de sus hermanos. Enfatiza la gravedad del pecado de Edom al aprovecharse de la situación de la vulnerabilidad de Israel. Se condena la cruel práctica de Edom de capturar y matar a los fugitivos de Judá. En resumen, hermanos, Abdías denuncia el pecado de Edom, caracterizado por falta de compasión, su regocijo en las desgracias de Israel y su aprovechamiento de la calamidad ajena. Hermano, pasando al versículo para memorizar, Abdías 1:10 nos dice: por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás talado para siempre. Aquí nos dice que resalta la gravedad de la traición, dado el parentesco entre los dos pueblos. Hermanos, en nuestro primer párrafo eh, nos dice, en Génesis 36:1, nos habla de la nación de Edom, desciende de Esaú, hermanos de Jacob, pero también nos dice que recordemos que Moisés, al llegar al desierto, después de haber salido de Egipto, eh, busca la tierra prometida. En Números 20, del 14 al 21, narra el rechazo de los edomitas a permitir que los israelitas pasaran por su territorio, lo que obligó a los israelitas a buscar otra ruta hacia la tierra prometida. Los israelitas, al llegar a Cades, enviaron mensajeros al rey de Edom pidiendo permiso para pasar por su tierra, prometiendo no causar daño ni tomar agua ni comida. Sin embargo, ¿qué hizo el rey Edom? Se negó rotundamente y salió con su ejército para impedirles el paso. Hermanos, este incidente destaca la tensión entre las naciones vecinas y la dificultad de los israelitas para avanzar hacia su destino. Sus descendientes heredaron y perpetuaron el resentimiento, convirtiendo la enemistad fraterna en una rivalidad, en una rivalidad. En el párrafo 2 nos menciona la invasión de Babilonia a Jerusalén. Hermanos, recordemos que después del rey Salomón, Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eh, fue formado por 10 tribus y el reino del sur por 2 tribus. El reino del norte eh, fue conquistado por el reino de Asiria y el reino del sur, Judá, fue conquistado por Babilonia a través de Nabucodonosor. En Abdías 1, del 11 al 14, describe la participación de Edom en el saqueo de Jerusalén tras su caída a manos de los babilonios, así como su actitud cruel y complaciente ante la desgracia de Judá. Dios condena la actitud de Edom
especialmente su falta de ayuda a su hermano Israel y su participación en la opresión. Se advierte que esta actitud traerá consecuencias negativas para Edom, incluyendo la destrucción y la humillación. Hermanos, recordemos que cuando se dio la conquista de Babilonia en el año 586 sobre Jerusalén, pues inició un cautiverio de 70 años de exilio. Y aquí pues nos describe cómo la participación del pueblo de Edom, pues en vez de apoyar a su pueblo hermano, hizo todo lo contrario. También, hermano, en Proverbios 24:17 nos dice, cuando cayere tu enemigo, no te huelgues, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, porque Jehová no lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Hermanos, estos versículos nos enseñan que no debemos alegrarnos del mal que le ocurre a nuestros enemigos. En lugar de regocijarnos de su caída, debemos mostrar compasión y evitar que Jehová se desagrade por nuestra falta de misericordia, por nuestra falta de compañerismo, por nuestra falta de solidaridad. En el párrafo número 3, hermanos, el profeta Ezequiel eh, puntualiza esta misma situación porque también profetizó en el capítulo 25 contra Edom, advirtiendo que el deseo de venganza y su profundo resentimiento serían castigados severamente. Dios declara que extenderá su mano sobre Edom, lo que significa su intervención directa. El juicio será exhaustivo, afectando tanto a personas como animales y dejará la tierra desolada desde las ciudades de Temán hasta Dedán, que eran regiones importantes de Edom. Hermanos, recordemos que el rencor no solo contamina las relaciones humanas, también endurece el corazón e impide que una persona reciba la bendición de Dios. El ejemplo de Edom nos enseña que cargar con rencores del pasado puede destruir nuestro presente y arruinar nuestro futuro. Aquí vemos que nosotros no debemos nunca alegrarnos del daño ajeno, ¿sí? Eh, debemos de ser solidarios ante este tipo de situaciones. Hermanos, en el cuarto párrafo nos hace mención que este sentimiento de rencor de Edom hacia Israel, con el paso del tiempo también se desarrolla una profunda enemistad de parte de Israel hacia Edom. Pues realmente esto ya se vuelve, digamos que recíproco, unos contra otros. Pasando al párrafo quinto, eh, nos dice que el dominio árabe sobre territorios históricamente edomitas e israelitas surgieron nuevas tensiones religiosas y culturales. Hermanos, y nos lanza una pregunta que dice, ¿estamos en posición de tomar partido ciego en las tensiones políticas, culturales y religiosas del Medio Oriente? Definitivamente no, hermanos, porque nuevas e interminables guerras han surgido contra Israel por parte de Gaza, Irán, Irak, Siria, Yemen y Libia. Se combinaron con la reactivación de viejos conflictos no resueltos en Palestina y Afganistán, lo que agravó la situación de la seguridad y la dimensión de las tragedias humanitarias. Hermanos, aquí surge otra pregunta
¿Qué conflicto en Medio Oriente fue resultado de la creación de un nuevo Estado? Hermanos, recordemos que la independencia de Israel se llevó a cabo el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, 5 naciones árabes invadieron territorio en guerra. Estas naciones fueron Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria. Todo esto fue provocado por ese rencor que se ha tenido sobre Israel, porque esto se dio desde el momento en que Israel anunció su independencia en el año 1948. Hermanos, en el sexto párrafo nos hace pues un señalamiento, eh, nos dice, hermanos, que nuestro llamado no es defender ideologías humanas. En Romanos 2, del 28 al 29, nos enseña que la verdadera fe y presencia a Dios no se basa en prácticas externas o apariencias, sino en una transformación interna, un cambio de corazón guiado por el Espíritu Santo que se manifiesta en una vida que agrada a Dios. Gálatas 6, del 15 al 16, de igual manera nos enseña que la verdadera vida cristiana se encuentra en la nueva creación en Cristo, donde la fe que actúa por amor es más importante que cualquier práctica externa. Además, establece que aquellos que siguen este camino son parte del verdadero Israel de Dios y recibirán paz y misericordia. Hermanos, de igual manera, nos recalca en Miqueas 6:8, nos llama a que debemos actuar con rectitud y justicia en nuestras relaciones y nuestras decisiones, mostrar amor y compasión hacia los demás y vivir en humildad y dependencia de Dios. Hermanos, en el párrafo 7 eh, nos hace ver que describe en Mateos 24:9. Esta profecía describe un tiempo de persecución y tribulación que enfrentarán los seguidores de Jesús, donde serán castigados a muerte y odiados por las naciones a causa de su nombre. No obstante, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra postura? Como creyentes no debemos inclinarnos a favor de la guerra, ni al odio, ni ninguna forma de discriminación, sino que debemos de buscar la paz a través de nuestra oración. En Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No solo se trata de evitar conflictos, sino de promover activamente la reconciliación y la armonía, siendo agentes de paz en sus relaciones y en el mundo. Hermanos, el Evangelio nos llama a ser pacificadores. Hermanos, en el párrafo número 8 nos hace un llamado como iglesia. Nos dice que debemos ser luz en medio de la oscuridad, a fin de que el rencor no tenga lugar en nuestros corazones ni en nuestras relaciones. En Efesios 4:31 y 32 nos llama a abandonar, a deshacernos de actitudes negativas que nos separan de los demás, como la amargura, el enojo, la malicia, y a cultivar virtudes como la bondad, la compasión, el perdón,
que son esenciales para construir relaciones saludables y seguir el ejemplo de Cristo. Dios nos llama, hermanos, a perdonar como Él nos ha perdonado. Hermanos, cuando habla de amargura, se refiere a un resentimiento profundo y duradero hacia algo. Por eso nos invita a deshacernos de este tipo de sentimientos, el enojo, evitar esa relación emocional intensa ante una ofensa, la ira, que es un estado de furia o rabia, no caer en gritos, en expresiones verbales elevadas y agresivas, dejar a un lado las calumnias, acusaciones falsas o difamaciones y evitar la malicia, hermanos, la intención de hacer daños a otros. Debemos de cultivar, como nos dice aquí, virtudes como la bondad, la compasión y el perdón. Dios nos insiste, nos llama a perdonar como Él nos ha perdonado. Hermanos, cuando nosotros perdonamos, eh, liberamos a otros de la culpa y la obligación de pagar por sus faltas. En resumen, este pasaje nos exhorta a deshacernos de las actitudes negativas que nos separan de los demás y nos impiden a vivir en armonía. Nos invita a cultivar virtudes que son esenciales para construir relaciones saludables. De igual manera, hermanos, en Hebreos 12:15 nos dice, nos advierte sobre el peligro de la amargura y su potencial para contaminar a otros, impidiendo que alcancen la gracia de Dios. Nos dice que mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, por ella muchos sean contaminados. Advierte sobre el peligro de la amargura y su potencial para contaminar a otros, impidiendo que alcancen la gracia de Dios. Este versículo, hermanos, Hebreos 12:15, enfatiza la necesidad de estar atentos a la gracia de Dios. Recordemos, hermanos, que la gracia es un don gratuito y abundante que Dios ofrece, pero puede ser obstaculizado por la amargura. Nos invita a vigilar nuestras relaciones. La amargura puede contaminar las relaciones interpersonales y afectar negativamente a la comunidad de creyentes. Nos invita también a buscar la paz y la santidad, cultivar la paz con todos y vivir una vida santa. Son maneras de evitar la raíz de amargura y permanecer en la gracia de Dios. Aprender de ejemplos negativos. El ejemplo de Saúl, retomando nuestro tema, quien por un plato de comida vendió su primogenitura, sirve como advertencia sobre las consecuencias de la amargura y la falta de visión a largo plazo. Hermanos, una vez más, Hebreos 12:15 nos llama a ser vigilantes y proactivos en la búsqueda de la paz y la santidad y la gracia de Dios, evitando la raíz de la amargura y sus efectos destructivos. Hermanos, dentro de esta lección también nos deja dos actividades. La primera nos pregunta, ¿cuáles son los riesgos del resentimiento? Comentamos en un principio, en nuestro objetivo inicial, que los riesgos que un resentimiento, un rencor, es duradero. Entonces nos dice aquí cuáles son los riesgos del resentimiento. Pues engloba dos de manera general, la salud física y la salud mental. La salud física
nos generan problemas digestivos, tensión muscular, hipertensión, debilidad en el sistema inmunológico. Y la salud mental nos genera enfermedades como la ansiedad y la depresión, la baja autoestima, la dificultad para conciliar el sueño. Por eso es importante que eh, aprendamos a manejar ese tipo de situaciones y no caigamos en un resentimiento. Porque además nos hace una siguiente actividad que nos dice cómo puede afectar el resentimiento en las relaciones familiares. Hermanos, las personas con resentimiento tienen mucha dificultad para perdonar. Entre ellos existe un distanciamiento emocional. Si no viene, no voy. Conflictos y discusiones. Con cualquier cosa se encienden. Dificultades en la comunicación y sobre todo la pérdida de confianza. Hermanos, debemos de aprender a vivir sin resentimiento. Hermanos, esta fue la lección de esta semana. Paz a vosotros, hermanos.